Ya establecimos entonces que la teoría del caso es una herramienta metodológica que nos va a permitir trabajar en forma ordenada a lo largo de todo el proceso, desde nuestra primera intervención hasta que culmine nuestra tarea técnica como litigantes. En algunos casos vamos a entrar desde los hechos, porque vamos a escuchar un relato de parte de la persona que directamente ha sufrido o de parte de alguna persona cercana o que tomó conocimiento, y a partir de ese relato de hechos vamos a tener que estar pensando en términos de qué delito puede estar involucrado en el relato que estamos escuchando y cómo vamos a ir apoyando la configuración probatoria para sostener ese relato. En otros casos vamos a recibir una denuncia, quizás escrita, o nos van a dar una intervención para que hagamos algún tipo de dictamen, y en esos casos lo que vamos a hacer es analizar probablemente desde una mirada más anclada en el derecho y las exigencias jurídicas, y vamos a estar pensando cómo los hechos se acoplan con el derecho y qué prueba existe o qué prueba tendríamos que buscar. En definitiva, siempre vamos a estar trabajando los tres planos, y la importancia es que tengamos esto presente, que nos ordenemos en los tres planos y que a partir de ahí diseñemos nuestra estrategia de intervención. Vamos a ver en este tercer video los otros dos conceptos que quería trabajar en forma general en esta introducción, para luego en el transcurso de las clases ir viendo cómo impactan en el trabajo de litigación. Una segunda idea que me parece importante tener presente cuando trabajamos al interior de un proceso penal es el lugar que ocupa la verdad. Decimos que la verdad está en disputa porque cuando llegamos a un proceso judicial, esto implica que hay dos versiones o dos posiciones sobre una situación de conflicto. La posición que vamos a sostener desde nuestro lugar, en general cuando representemos los intereses victimizados de infancias o adolescencias, vamos a estar en el lugar de la acusación. Entonces, como acusación, vamos a sostener que una determinada persona generó determinados hechos que causaron un resultado dañoso para quien estamos representando, para ese niño, niña o adolescente. Pero vamos a tener una contraparte en la defensa técnica que va a sostener que el hecho no ocurrió, o que la persona que estamos acusando no es la autora del hecho, o eventualmente que jurídicamente no se corresponde el delito que estamos sosteniendo para los hechos que estamos relatando. En definitiva, vamos a tener una disputa, y esa disputa implica que va a haber dos versiones al menos de la verdad. La verdad entendida como el acto oficial que va a hacer un tribunal una vez que termine el proceso y establezca que una persona es culpable o es no culpable por el hecho que le hemos imputado y que hemos intentado probar en un juicio. Entonces, me interesa esto, dejar establecido y asumir que estamos construyendo una narrativa en el proceso judicial que implica sostener una posición de cómo ocurrieron hechos en el pasado. Entonces, la verdad va a jugar siempre un rol importante al interior del proceso. Quienes somos un poco más grandes quizás estudiamos derecho procesal, sobre todo derecho procesal penal, en una época en la que se nos enseñaba que la finalidad del proceso era establecer la verdad de los hechos y aplicar la ley sustantiva a esa verdad establecida. Afortunadamente, desde mi perspectiva, digo afortunadamente, en la actualidad se establece con más frecuencia en la normativa procesal penal que la finalidad del proceso es buscar la forma menos violenta o la forma más pacífica, dicen algunos códigos, de gestionar la conflictividad que ha llegado al proceso. Esto es, ingresa al proceso una situación de violencia. En los casos de violencia sexual suelen ser situaciones de violencia muy intensa, y la finalidad, la meta que debe tener el proceso es intervenir en ese conflicto disminuyendo los niveles de violencia, brindando a las partes, sobre todo brindando en el caso
de quienes se posicionan como acusadores y representan a una víctima de violencia sexual, brindándole una respuesta reparatoria. Entonces, la gestión del conflicto, el disminuir el nivel de violencia de un conflicto, está como finalidad de un proceso, pero no corre a la verdad de un lugar preponderante, porque cuando nosotros ingresamos a trabajar y, como les decía en el video anterior, escuchamos un relato, ya sea el relato directo de la víctima o el relato de una persona que supo lo que le sucedió a la víctima porque recibió una develación o que tiene algunos indicios y tiene preocupaciones, empezamos a construir una determinada forma de ver los hechos del pasado adecuados a lo que consideramos que sucedió, a lo que consideramos que es verdad sobre ese pasado. Entonces estamos siempre trabajando alrededor de la verdad. Pero lo que me interesa señalar, porque esto tiene que ver con lo que vamos a ver en la lámina siguiente, es que de acuerdo al momento en el que nos situemos en el proceso penal, vamos a tener distintas formas de verdad. Porque ustedes sabrán que el proceso penal admite algunas respuestas distintas al juicio. Admite lo que se llama mecanismos simplificados, como los juicios abreviados. Un juicio abreviado es un mecanismo procesal por el cual quien es acusado reconoce su autoría en el hecho, admite su autoría, admite que es responsable y admite que se le imponga una pena sin necesidad de que se realice el juicio y se produzca la prueba. Cuando se realiza un juicio abreviado, lo que sucede, y por eso se llama abreviado, es que la prueba para acreditar esos hechos que configuran un determinado tipo penal no es necesario producirla porque la persona acusada admite su responsabilidad. Hay distintas formas de regulación del juicio abreviado, algunas son completas, es decir, la persona admite su responsabilidad y admite la pena que la fiscalía o la acusación particular le solicita. Hay otras formas de juicio abreviado que son parciales, la persona admite su responsabilidad pero quiere litigar el monto de la pena que se le va a imponer, pero la característica es esta, que se produce la condena sin necesidad de producir la prueba. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos en la izquierda de esta lámina. Una verdad por consenso, una verdad acordada entre la acusación y la defensa. Fíjense que hace un momento les decía, lo que sucede al interior de un proceso penal es que si somos acusadores, nosotros sostenemos que una persona cometió un hecho que configura determinado delito y queremos que se la declare culpable y se le imponga una pena, y su defensa va a sostener que esa persona o no cometió el hecho o el hecho existió y esa persona no es la autora, o no le corresponde una pena o le corresponde una calificación jurídica distinta. Entonces ahí tenemos una controversia. Pero cuando la defensa dice, sí, el hecho existió, esta persona es quien participó y asume su responsabilidad, ahí se construye una verdad por consenso. Hay determinadas circunstancias en las que también puede pensarse en una suspensión del juicio a prueba, lo que conocemos como probation, o como suspensión del juicio o el proceso a prueba, que implica que la persona no se le sigue el proceso, se le suspende, se le pone en ciertas condiciones. Me cuesta mucho pensar en una situación que involucre un niño o un adolescente, pero es algo que podemos conversar eventualmente. Pero cuando hacemos una suspensión del juicio a prueba, también hay un consenso sobre qué va a pasar en el proceso. No tenemos una disputa. Entonces, todos estos mecanismos, desde la reparación integral del daño, que también puede ser un mecanismo utilizado en algunas legislaciones, cuando no se avanza hacia un juicio porque se genera un acuerdo que implica una reparación del daño de otras características y la persona asume allí su responsabilidad. En la reparación integral del daño, en la suspensión del juicio a prueba, en el juicio abreviado, sea total o parcial, lo que existe es un consenso. Entonces hablamos de una verdad consensual. Ahora, cuando esto no sucede, y podemos discutir en qué casos podría suceder esto,
en situaciones que involucran a víctimas, niños, niñas o adolescentes, pero cuando esto no sucede y avanzamos hacia un juicio, allí tenemos el escenario de la disputa concreta, que es el de la construcción de la verdad por correspondencia, que es una de las cosas que por allí es como más contraintuitiva, si se quiere, de cómo funciona el proceso penal. Si yo llego a un juicio, mi obligación como acusadora es acreditar a través de la prueba que la versión de los hechos que sostengo es la versión que efectivamente tiene que establecer el tribunal como verdad. Por eso decimos verdad por correspondencia, porque lo que vamos a tener que hacer en un juicio es traer prueba que acredite cada una de las afirmaciones de hecho que estamos haciendo. Entonces allí es donde va a haber una disputa, porque la defensa a su vez lo que va a intentar hacer es o bien restarle credibilidad a nuestra prueba, o bien establecer que no es una prueba fiable para ser valorada, o bien plantear hipótesis alternativas que pueden sostenerse sobre la base de la misma prueba, o bien producir prueba propia que ponga en cuestión la prueba que nosotros hemos producido para sostener que un hecho ocurrió más allá de toda duda razonable, que es el estándar probatorio en materia penal, y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si llegamos al juicio, ahí lo que necesitamos es tener muy clara la prueba que tenemos, tener muy claro con qué hecho se vincula la prueba, es decir, qué hecho vamos a producir, vamos a probar con cada una de las evidencias que produzcamos en el juicio, y tener muy claro también cómo vamos a argumentar que nuestra prueba es suficiente para sostener nuestra versión del hecho más allá de toda duda razonable, y que el tribunal en consecuencia genere una condena. Pero entonces quería plantear que tenemos estos dos universos, porque sobre todo el universo de lo que llamamos juicios o acuerdos abreviados puede ser un universo importante en casos que involucran víctimas, niños, niñas o adolescentes, porque puede significar una posibilidad de mayor reparación y menor revictimización. Así que esto no podemos descartarlo, no podemos prescindirlo, y tenemos que incorporarlo como una herramienta de política criminal específica, buscando siempre este norte, que dé una respuesta reparatoria más integral y que disminuya el nivel de revictimización hacia una persona que ha sido victimizada, sobre todo cuando se trata de un niño, niña o adolescente. ¿Cuál es la ventaja, si se quiere, de estos mecanismos? Que no estamos en la obligación de producir la prueba y de disputar la verdad, sino que estamos en un escenario en el que la verdad la construimos de manera acordada con la contraparte. Finalmente, la tercera idea que quería dejarles en esta primera clase tiene que ver con los momentos o las etapas que vamos a atravesar en el proceso penal. Me interesa hacer una descripción general de estas etapas, porque tenemos que tener en cuenta que cada uno de los momentos en el proceso penal tiene características y finalidades diferentes, y que esas características y finalidades van a impactar en cómo diseñamos y trabajamos nuestra teoría del caso por una parte, y cómo nos movemos con relación al sostenimiento o a la construcción de una verdad propia por la otra. En primer lugar, me parece que es importante destacar, sobre todo para quienes trabajan en materia penal y en materias no penales, que una característica que distingue al proceso penal tiene que ver con que la etapa previa a la presentación de una acusación, a la presentación de una demanda, podríamos decir en lenguaje no penal, es una etapa que está muy regulada por los códigos procesales penales. La etapa que llamamos de investigación no es una etapa que podamos hacer en forma autónoma y sin ningún tipo de regulación, sino que es una etapa regulada, y es lo que ahí en este esquema muy básico que les estoy dejando en la lámina llamamos averiguación preliminar o investigación formal, o algunos códigos la llaman etapa preparatoria.
Aquí es donde entran en juego, en materia penal, las garantías de la persona investigada. Si yo estoy investigando a una persona por un delito contra la integridad sexual, tengo que hacerle saber que está siendo investigada y tengo que hacerle saber que puede ejercer su defensa con relación a los actos de investigación que yo voy a realizar. Eso es lo que caracteriza al proceso penal, que una vez que yo tengo identificado a el presunto autor, tengo que imputarle formalmente el hecho por el que le estoy investigando y también informarle cuál es el delito que considero que ese hecho constituye. Esto es lo que pone el punto de partida del proceso penal. En algunas legislaciones procesales esto implica también regular tiempos. Una vez que yo le imputo formalmente a una persona un hecho y le atribuyo un delito relacionado con ese hecho, a mí como investigación, como acusación, me empieza a correr un plazo para completar la investigación y definir si presento o no presento una acusación en contra de esa persona. Entonces, ese momento que tenemos afuera, el momento de la investigación preliminar, de la investigación formal, el momento que llamamos etapa preparatoria en algunas legislaciones, es el momento en el que yo, a partir de tener un hecho más o menos configurado y tener identificada una calificación jurídica, empiezo a investigar y a buscar formalmente la prueba para ver si logro sostener una teoría del caso completa. Si logro sostener a través de la prueba la posibilidad de presentar una acusación contra esta persona. Si yo lo logro, podré presentar una acusación y pedir un juicio. Si yo no lo logro, tendré que revisar si aún tengo suficiente hecho para considerar otro delito. ¿Se acuerdan que les ponía en el primer video el ejemplo de voy a perseguir un abuso sexual con acceso carnal? Pero a partir de revisar la prueba veo que no tengo posibilidades de acreditar el acceso carnal, porque la víctima no recuerda lo que sucedió, porque hice una revisión médica y no tiene ningún signo en el cuerpo que me pueda permitir sostener algún tipo de lesión o algún tipo de intervención sobre el cuerpo de la víctima, porque no tengo ningún indicio, entonces quizás sí pueda ir a un abuso sexual del primer párrafo del artículo 119 y ahí todavía estoy en el terreno de lo penal, pero tengo que variar la calificación. Para hacer todos estos análisis se regula la etapa preparatoria. En la etapa preparatoria es en el momento en el que yo voy a completar mi investigación para cerrarla definiendo si acuso a la persona o si pido el sobreseimiento, porque luego de investigar me doy cuenta que no puedo sostener la existencia de un delito. Entre sobreseer y acusar a una persona aparece lo que veíamos hace un momento como las posibilidades de construcción de verdades consensuales. Si en lugar de tener poca o nula prueba para acreditar el acceso carnal, yo tengo prueba sumamente contundente, quizás esta persona que estoy investigando prefiera asumir su responsabilidad y en todo caso ver si eso impacta en cuanto a la pena que se le va a imponer, en lugar de ir a un juicio y esperar una pena más alta. Esto también yo lo voy a tener que evaluar y ahí es donde aparece la posibilidad de buscar verdades consensuadas para encontrar salidas distintas al juicio, siempre, insisto, lo dijimos ya, con estos dos horizontes en mente: no revictimizar y generar reparaciones eficientes para las víctimas. ¿Por qué yo digo que esto puede significar una no revictimización? Porque si yo logro acordar un juicio abreviado, un proceso abreviado, con una pena que satisfaga en términos de reparación,
una de las consecuencias que tiene un juicio abreviado o que puede tener un juicio abreviado es que la persona que asume su responsabilidad renuncie a los recursos. Entonces, yo no solamente expongo a la víctima en el espacio de un juicio oral, teniendo que dar su testimonio, ya sea en forma presencial o a través de una cámara Gesell, sino que le garantizo a la víctima que en el momento en el que realizamos el acuerdo abreviado, la pena empieza a cumplirse, porque esta persona renuncia a las posibilidades de presentar recursos e impugnar una eventual condena. Entonces, eso en algunos casos puede resultar reparatorio, puede resultar menos revictimizante que transitar todo un proceso que no solamente implica un juicio, sino que también implica luego los recursos, implica la espera, implica que la sentencia quede firme. Entonces es algo que yo tengo que considerar, no puedo no considerarlo. Todo esto sucede en la etapa preparatoria. Si yo cierro la investigación y considero que tengo prueba suficiente, voy a presentar una acusación y voy a ir a lo que llamamos ahí control de acusación o suele llamarse también etapa intermedia. ¿En qué consiste la etapa intermedia? En el control, yo cuando presento mi acusación ya cerré mi teoría del caso. Durante la investigación mi teoría del caso va y viene. Yo estoy analizando permanentemente. ¿Tengo pruebas suficientes para sostener estos hechos? ¿Estos hechos me alcanzan para sostener este delito? ¿Esto está completamente cerrado? ¿Tengo que bajar la calificación? ¿Tengo que subir la calificación? ¿Tengo que agregar hechos al relato? ¿Tengo que salir a ver si tengo la posibilidad de conseguir otras pruebas? Es un ir y venir durante la etapa de investigación, la teoría del caso. Yo tengo determinadas hipótesis, voy a ir a buscar constatar esas hipótesis. Si no las constato, sino que encuentro confrontaciones, voy a generar nuevas hipótesis y así hasta cerrar el caso. Cuando se me termina el plazo de investigación, o si no tengo plazo, cuando yo considero que ya no tengo más opciones de prueba, cuando he indagado todos los caminos posibles, ahí tengo que tomar una decisión. Si tengo una teoría del caso completa en términos de derecho, hecho y prueba, lo que voy a hacer es presentar una acusación y la etapa intermedia tiene por finalidad revisar si esa acusación tiene la suficiencia para abrir la etapa de juicio. Entonces, en la etapa intermedia lo que vamos a tener es la primera disputa intensa con la defensa, porque yo voy a sostener mi acusación, voy a ofrecer mi prueba, todavía no voy a producir la prueba, voy a ofrecer en la acusación escrita la prueba, y esto lo pueden revisar en el texto que les dejé, que hay un módulo específico de control de acusación, y la defensa lo que va a tratar de hacer es cuestionar la admisibilidad de mi prueba para ver si de esa manera puede debilitar mi caso y forzarme a una búsqueda de salida consensuada o eventualmente solicitar un sobreseimiento. Entonces, cuando yo llego a la etapa intermedia, lo que vamos a ver en las clases 3 y 4, medidas de investigación y medidas de prueba y contenido de los testimonios, lo tengo que tener muy claro para poder argumentar por qué mi prueba es admisible. Si el juez o jueza que controla la acusación en la etapa intermedia considera que mi prueba no solamente es suficiente, sino que también es admisible y que se vincula con el hecho que estoy sosteniendo, que a la vez cubre todas las exigencias de los elementos típicos de un delito, va a elevar la causa a juicio y ahí vamos a llegar al momento central del proceso, que es el momento donde traemos toda nuestra prueba para acreditar el hecho que estamos sosteniendo. Entonces el juicio es el momento más litigioso porque es donde nos toca, hasta aquí veníamos trabajando con una teoría del caso en términos, si se quiere, de fotografía, ¿no? En términos de proyección, y cuando llegamos al juicio lo que tenemos
tenemos que hacer es producir en vivo nuestra teoría del caso a través de la prueba. La prueba que traigamos al juicio va a tener que construirle al tribunal el relato fáctico que nosotros estamos sosteniendo para que cuando lleguemos al momento final del juicio podamos decirle al tribunal que debe condenar a la persona o personas que estamos acusando. Entonces ese va a ser el momento más controversial y sobre lo que vamos a hablar mucho también a lo largo del curso, y luego, si obtenemos una condena, no tenemos que olvidar que después de tener una sentencia condenatoria, se abre otra etapa procesal, que es la etapa que tiene por finalidad hacer efectiva la garantía del doble conforme. ¿Esto qué quiere decir? Que un tribunal distinto al tribunal que intervino en el juicio va a revisar la sentencia condenatoria. Si absuelven en el juicio, nosotros tenemos el derecho a presentar un recurso y pedir que se revise la absolución para ver si esa absolución o esa condena está basada en los criterios establecidos por la ley. Entonces, una de las cosas que vamos a tener principalmente en cuenta cuando presentemos un recurso o cuando defendamos una sentencia de un recurso presentado por nuestra contraparte va a tener relación con los criterios de valoración de la prueba. En general, los códigos procesales establecen que los tribunales profesionales tienen que usar las reglas de la sana crítica, esto es, las reglas de la lógica, de la ciencia, las máximas de la experiencia y el sentido común en la fundamentación de sus sentencias. Entonces ahí también vamos a tener que hacer un trabajo de estudiar cómo fundamentan los tribunales las sentencias, si es en nuestro favor, en favor de nuestra posición, para defender las argumentaciones que construyen, si es en nuestra contra la resolución, para presentar argumentos que cuestionen las fundamentaciones que construyen y de esa manera sostener un recurso. Pero fíjense cómo una cosa es el trabajo que vamos a hacer en la investigación, donde estamos yendo y viniendo en las hipótesis, tratando de corroborarlas, volviendo, buscando otras pruebas, viendo hasta dónde sostenemos un caso. En la etapa intermedia vamos a ir a presentar una foto, por decirlo de alguna manera gráfica, vamos a presentar una foto que tiene que estar completa, que tiene que cubrir todos los elementos, que tiene que tener prueba que sea admisible. En el juicio vamos a producir una película, si queremos seguir con el ejemplo gráfico, es decir, la prueba va a ir a hablar por nosotros y a sostener nuestra posición en el juicio, y en los recursos lo que vamos a hacer es un trabajo, si se quiere, más de evaluación de solidez de la argumentación o defensa de solidez de la argumentación. Son distintas tareas, requieren distintas habilidades, pero sobre todo lo que requieren es que tengamos claras las diferencias entre unas y otras, las posibilidades de acción y de intervención que tenemos y la necesidad siempre de tener esta línea de construcción que nos posibilita la teoría del caso como herramienta metodológica y de claridad en cuanto a qué exigencias tiene cada momento procesal con relación a la construcción de la verdad. Estas tres ideas, verdad por consenso, verdad por correspondencia, etapas con diferentes finalidades al interior del proceso penal y teoría del caso como herramienta metodológica que vamos a utilizar para planificar nuestro trabajo al interior de un proceso, van a estar presentes en todas las clases que vamos a desarrollar a partir de ahora en este curso.